hablado de nosotros, pero de la teoría a la práctica no se ha pasado. Ahí está todo eso engavetado. Algún día lo harán algún día lo harán los diputados o algún congreso que tenga la, la buena voluntad de hacerlo. Pero bueno, entonces el derecho a castigar corresponde al Estado, y el Estado, para aplicar esa ley penal al caso concreto, necesita de ciertos mecanismos, de ciertas estructuras, y como consecuencia de eso crea perdón, el proceso, el proceso penal. Y a través del proceso penal se aplican, decíamos que el proceso penal es, mejor dicho, el conjunto de actividades y formas mediante las cuales los órganos jurisdiccionales aplican la ley penal al caso concreto. Los diferentes pensadores, ya dijimos que los sistemas, no, mejor dicho, que los pensadores del derecho, para ver cuál es la mejor forma de poder aplicar la ley penal al caso concreto, se han puesto a pensar que en diferentes formas, y es ahí donde surgen los sistemas procesales. Hablamos que hay un sistema inquisitivo, un acusatorio y un sistema mixto. En el sistema estábamos también analizando en cuanto a su forma. Vamos a hacer algunas preguntitas por ahí. A ver, Flavio Gutiérrez. Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Flavio. En cuanto a su forma de sistema inquisitivo, dígame cuál es en cuanto a su forma, cómo es el sistema inquisitivo. Uy, que estaba buscando mis apuntes, por eso me estaba distraído. Pero no se recuerda. La Inquisición, la que establece la pena. Sí. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, Flavio. ¿Sí me escucha, licenciado? Sí, le escuchamos. Es el que persigue y pone la pena, le decía yo. Freddy Miranda. A ver, Freddy Miranda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Lo mismo que le pregunté a Flavio. ¿Que este es oral y público, Lee? El sistema inquisitivo. Sí. Ignacio Villegas. Sí, buenas tardes, Link. Yo, Buenas tardes, si Ignacio. no estoy mal, me recuerdo que es como la facultad que tiene de acusar y juzgar el Estado. Por ejemplo, sería como el Ministerio Público puede acusar y los juzgados juzgan, si no estoy mal. Jimena Hernández. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jimena. Pues yo diría Lick, que igualmente es el poder que tiene el Estado y está delegado específicamente pues al órgano jurisdiccional, ¿no?
¿Saben lo que les pregunté? Yo pregunté en cuanto a su forma, ¿cómo es el sistema inquisitivo? Eso fue lo que pregunté. Julio Alejandro. Vamos a ver, y ahorita sí no tengo mis notas ahorita. ¿Cómo? No tengo las notas ahorita, Alex, disculpe. Pero estuvo en la clase pasada. No, no me pude conectar. No se pudo conectar. Lo voy a No, es que por comprobar. razones de trabajo estuve de viaje y no me pude conectar. Voy a comprobar yo eso porque esas son las cositas que me gusta comprobar. Jocelyn Escobar. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Lo mismo, Jocelyn. Pues yo me recuerdo que en cuanto a su forma, el inquisitivo es secreto, escrito y no contradictorio. ¿Y en qué consiste cada una de esas características, Jocelyn? Eh, bueno, es secreto porque no está a la vista, ¿verdad? Es escrito porque todas las actuaciones son por escrito y no hay contradicción porque en este no existe un debate. No sé si está bien, licenciado. Es secreto porque no está a la vista de las partes. Es escrito, ¿por qué es escrito? Porque es no contradictorio. Juan José, Fernando. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Juan José. Lo mismo, Juan José. La forma inquisitiva, esto es cuando implica que el juez es neutral, porque en este caso el juez desempeña también el papel de acusador, además de ser juez, que es el ejemplo que usted estaba o nos indicaba en su momento. Estamos hablando ahorita solo en cuanto a su forma. El Julio sistema Alejandro. inquisitivo. Sí. Julio Alejandro. A Julio Alejandro ya le pregunté. Vamos a ver. Ishel Saloj. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Ishel. Bueno, es discreto porque no está ¿Es qué? del poder inquisitivo, me está preguntando, ¿verdad, Lick? No, del poder inquisitivo. Tema inquisitivo. Ah, perdón. ¿Qué es, dijo? Bueno, que es cuando, digamos, sí, el juez es juez y parte, eso es lo que yo entendí en la clase pasada. Sí, pero estoy hablando en cuanto a su forma, no estoy hablando en cuanto a las funciones que desempeña cada uno, defensa, decisión o acusación. Estoy pidiendo solo en cuanto a su forma. Entonces, eso fue lo que yo le entendí de la forma, Lick, perdón. Hipólito. Sí, Hipólito.
nosotros. Kelly, lamentable lo que ha ocurrido en ese sector de Villanueva. Vemos también que incluso los familiares han llegado a identificar a las... Yani Aquino. Lo mismo, Yani. Perdón, licenciado, me acabo de agregar ahorita a la clase. Venía en tráfico en moto. Otra. Gracias, Yani. Sí, licenciado, buena tarde. Lo mismo, otra. El sistema inquisitivo, según su forma, es secreto, escrito y no contradictorio. El secreto es porque no es público y lo hacen en privado. Escrito por... Un montón. Pues la verdad es que no sé, en la clase pasada tal vez... Licenciado, buenas tardes. Disculpe si no tenía señal en... Estaban hablando. No estamos hablando del poder inquisitivo, estamos hablando de los sistemas procesales. Los sistemas procesales. Sí. Bueno, yo recuerdo que decían el proceso procesal de que se basa en el principio de la desconfianza. Por eso de que tienen que quedar escritos por los jueces, pues, que toman nota de lo que se les está. El juez se va a encargar directamente a mandar al personal, digamos, a las autoridades a investigar el proceso de juzgamiento. No van a usar otro juez ni otro juzgado, sino que sencillamente el juez es el que se encarga de hacer todo ese proceso. Solamente, licenciado. Gracias. Suri Vanessa. Sí, Suri. Todo el proceso se lleva a cabo por escrito. Secreto porque es... eso sí no sabría. Y no contradictorio porque... eso no lo apunté, licenciado. Gracias. Fíjense que no es por nada, pero se dan cuenta cómo estamos. Si no ponen de su parte, esto no va a salir bien. Estamos en otra galaxia.
fíjese el muestreo que estoy haciendo, porque yo no los conozco ni sé. Ahora estoy agarrando ahí al azar, pues. No me conecté tarde, no iba, voy en moto, no apunté. Y yo les dije desde el primer día de clases que ahora ya no tenemos derecho a acostarnos. Inmediatamente que termine la clase no podemos ir a ver televisión. Yo les dije en son de broma que el único que tenía derecho a ir a ver en su programa era yo, porque yo pues ya estoy en esto, ¿verdad? Entonces, yo sí los exhorto para que pongamos un poco más de atención y le demos seguimiento a esto. Porque después vienen los reclamos. Dice, mire, me dejó con tanto, me puso tanto. No es cierto. No es cierto que uno les ponga tantos. Lo que sacan es lo que sacan ahí en el test y punto. El programa no se equivoca. Uno hace el test, pone la respuesta, después el programa califica y se acabó. Que mire, que yo no merecía eso, que yo asistía a sus clases, que yo participaba, que yo esto, que yo el otro. No. Y después que examen extemporáneo, que si me puede dejar un trabajo pegar a zona mínima, que llegué a 56, póngame 61, no. Fíjese que somos 200 y pico y hay 142 ahorita. Entonces esto no está mal, sí, yo estoy tratando de hacer mi parte. De hacer lo que a mí me corresponde. Pero veo que ustedes no. Y es muy sencillo, son unas pildoritas y no es nada lo que estamos haciendo. No es nada. Apenitas es lo que estamos haciendo. Lo que yo les estoy dando es casi nada. De veras, no es ninguna animadversión contra nadie. No los conozco, les repito. Pero en la última clase, fíjese que voy manejando, no he llegado a clase. No estoy en mi casa. Siempre hay algún pretexto para algo. No. Estas promociones están atrasadas, pues yo no sé cómo venimos de atrás. De las clases de atrás. Pero bueno. Vamos a seguir porque tenemos que seguir, pero sí los exhorto a que pongamos un poco más de atención y cumplamos con los lineamientos de las instrucciones que yo les he dado. Nada les cuesta. Si yo pregunto, ¿hay dudas? Siempre pregunto, ¿hay dudas? Está claro. Algunos me ponen ahí, no se preocupen, que está claro, yo lo entiendo. Pero la mayoría, ¿qué pasa con la mayoría? Y aquí me dicen, mire, soy sincero, en ese momentito me distraje, en ese momentito no lo oí. Yo no vine a clases, no lo apunté, no. Pero bueno, la realidad es que son ustedes, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Bien, decíamos entonces en cuanto a su forma, decíamos que el sistema inquisitivo es el primero que se da en la historia, es el sistema acusatorio en la antigua Grecia, tiene su desarrollo en la época de la República Romana, ¿cómo se llama? Y después se da como una negación del sistema acusatorio, se da el sistema inquisitivo que nace en el seno de la Iglesia. Y que decíamos que era muy importante inclusive lo que era la confesión, por eso hasta se torturaba a la gente para librarse del pecado, de condenar, etcétera, etcétera. Hay una serie de historias que para los efectos de esto no son tan importantes, pero lo que sí es importante es en cuanto a su forma, es que es secreto, escrito y no contradictorio. Es secreto porque no está a la vista de las partes ni del público. Es escrito porque sus actuaciones se hacen escrito, no son oralmente. Y es contradictorio porque no existe el debate en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio decíamos que era público, oral y contradictorio. Público porque está a la vista de las partes, especialmente que son los más interesados, a la vista del público.
a la vista de los particulares. Y decíamos también que era, ¿cómo se llama? Oral, porque prevalece, las actuaciones son oralmente, si bien es cierto que algunas actuaciones se documentan por medio de la escritura, luego habrá que ponerlas por medio de la oralidad en la fase que corresponda. Y luego decíamos que era contradictorio porque existe el debate, es decir, no como una etapa de proceso, sino que se da la contradicción. Es decir, por eso es contradictorio. ¿Alguna pregunta todavía con respecto a eso? Si no, empezamos a explicar en cuanto a la acusación, la defensa y la decisión. Hacer un resumen, un repasito de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Marco. Mire, el sistema inquisitivo es como decir de venir a juzgar por simples rumores. No, porque siempre tiene que haber una denuncia, una querella o una acusación. No por simples rumores, no. Es decir, en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa, en cuanto a la decisión, decíamos de que se reúne en manos del juez. Pero obviamente hay un órgano oficial acusador que es el mismo juez. Y tiene que llegar al órgano jurisdiccional la noticia o los datos de que existe un hecho delictivo que hay que investigar. No por rumores, no. Gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lick, disculpe, el otro sistema que habló después del inquisitivo, disculpe, ¿me podría volver a repetir? Es el acusatorio. Ah, gracias. Bien. Decíamos que la mejor forma de poder estudiar los sistemas procesales es a través de las diferentes instituciones que participan en el proceso. Cuando se transgrede la norma penal, surge como consecuencia un delito que lo comete obviamente una persona y a esta hay que imputarle ese hecho. Como consecuencia de eso surge la acusación. ¿Sí? Como consecuencia de eso surge la acusación. A esta persona tenemos que darle el derecho de que se defienda. Como consecuencia de eso surge lo que es la defensa. Como consecuencia de eso surge lo que es la defensa. Y finalmente, como es un proceso de partes, la controversia que surge entre lo que es la acusación y lo que es la defensa, surge lo que es la decisión, para que resuelva supra por encima de ellos dos, que tome la decisión de la controversia que surge entre las partes. Por eso cuando hablábamos del proceso, decíamos cuál era el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal es la materia o tema que se discute y que hay que discutir y resolver, y que el juez tiene que discutir y resolver en sentencia. Y que el juez tiene que discutir y resolver en sentencia. Por eso es que existe la contradicción y el juez tiene que tomar una decisión. Entonces, en cuanto a la acusación, en cuanto a la defensa y en cuanto a la decisión, vamos a hablar del sistema inquisitivo, hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. En cuanto a la acusación, Mireya, ¿cómo es el sistema inquisitivo? ¿Qué pasó con Mireya? ¿Se desconectó o qué?
Miguel Santos. Miguel Santos. Está Miguel Santos. Yo lo tengo aquí en pantalla, pues lo tengo aquí en mi listado. Buenas tardes, Alex. Sí, estoy. Estamos esperando, Miguel. ¿Qué pasa que no nos contesta? Se me acaba de conectar, Alex, y no. Pero ya hace rato que lo estoy viendo yo ahí. ¿Cuál era su pregunta, Alex? Perdone. En cuanto a la acusación, el sistema inquisitivo, ¿cómo es? Que recae en la misma persona, Alex. Tanto el acusar y juzgar. ¿En qué persona es? Pues, sí, entiendo que es el denunciado y se convierte en denunciante. Noé, Chen. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Noé. ¿Por dónde anda? Aquí, como ha habido, pasa cerca de los carros, entonces escucha, me imagino yo, el sonido de los vehículos. Sí, se oyen muchos vehículos. Me da la impresión de que fuera manejando. Pero en cuanto al sistema inquisitivo, licenciado, considero que es el que no admite pruebas, únicamente acusa y da casi que por hecho de que es culpable la persona. Gracias, Noé. Otra. Sí, licenciado. Espérate, mi amor. Lo mismo, Odra. El poder inquisitivo es acusador, porque se identifica solo con el juez, ¿verdad? Hay un órgano oficial que es el juez. La decisión solamente la toma el juez y tiene la prueba, ¿verdad? Que lo hace a través de la prueba tasada que hablaba la clase pasada. Entonces, la prueba tasada, pues decíamos que era que el juez valoraba la prueba según lo que dice la ley estrictamente, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. No sé si estoy bien, pero yo siento que en ese sistema inquisitivo no había verdadera justicia. ¿Cómo es en cuanto a la acusación al sistema inquisitivo? ¿Saraí? Yo tengo que recae en las manos del juez la acusación, la defensa y la sentencia. La sentencia. Ujú. La decisión. Sí, la acusación, defensa y sentencia. Decisión. Ah, decisión. Porque la sentencia ya es una etapa del proceso. En el juez se reúnen, concurren las tres actividades: la acusación, la defensa y la decisión. Diego. Sí, el sistema inquisitivo
creo que contaba que no tenía la calidad de la cosa juzgada, es decir, que el acusado permanecía en prisión mientras investigaba y en cuanto a la base de la prueba legal. ¿Qué es la cosa juzgada? De lo que lo que se le pretende, lo de que se le acusa en este caso al sindicado, ¿no? No, cosa juzgada no es eso. La cosa juzgada es cuando ya pasa en calidad de ejecutoriada una sentencia y ya no es susceptible de ningún recurso. Entonces eso pasa en autoridad de cosa juzgada. Sí, Marvin. Lick, la clase pasada vimos que en el caso de la acusación dice que el acusador se identifica con el juez y el juez es la misma persona. El acusador no es un particular, sino es un órgano acusador que es el juez. Decimos que hay un órgano oficial. Correcto. Y el juez dice que promueve de oficio y que también se le conoce como el omnipotente, que él lo maneja todo. Y en cuanto a la defensa, dice que el patrocinador no tiene derecho a la defensa. Y en la decisión, el juez tiene amplia decisión. Esos serían los... Amplia discreción entre las pruebas y la decisión la toma a través de la prueba. Sí, pues tasada o... Tasada. Es decir, que le da el valor que la ley le asigna a cada elemento de prueba. Sí. Así, ahí estamos. Entonces, recapitulando un poquito esto. El acusador se identifica con el juez. Es decir, que podemos concluir entonces que hay un órgano oficial acusador. El juez promueve de oficio. Él es el omnipotente, digamos, dicta las medidas que cree convenientes e impulsa el proceso. Es decir, no hay un impulso procesal a petición de parte o a petición del órgano oficial acusador, sino que él hace lo que considere conveniente. Dice, voy a oír estos testigos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, etc. Hay un órgano oficial acusador. En cuanto a la defensa, el procesado no puede ser patrocinado por un defensor. El acusado no puede ser patrocinado por un defensor. Es decir, que el mismo juez desempeña ese papel. No puede ser patrocinado por un defensor. No hay libertad de elegir a su defensor, no tiene derecho. Y en cuanto a la decisión, el juez tiene amplia discreción entre las pruebas que señala la ley y la valoración de la prueba la hace a través de la evaluación de la prueba tasada. Ahora bien, en el sistema inquisitivo, esto es el sistema inquisitivo. Ahora, en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio dijimos que es público, es oral y es contradictorio. Es público porque las actuaciones están a la vista de todos. No es reservado para las partes ni para ninguna persona. Se puede asistir a las audiencias, es decir, que está a la vista de todos. Al contrario del sistema inquisitivo, que es secreto, que ahí no está a la vista de las partes, sino que el único que conoce es el juez. Él es el que conoce todo y nadie tiene acceso al expediente. En el sistema acusatorio, sí, es oral. Es oral porque las actuaciones son de viva voz. Es decir, estoy hablando del sistema acusatorio. Es decir, que todo se depone de viva voz, especialmente en el debate. Las actuaciones son de viva voz. Los jueces existe la inmediación, porque los jueces tienen que estar viendo y oyendo lo que está sucediendo. Y finalmente decimos de que es contradictorio, porque se da el debate, es decir, existe la discusión. En un sistema cerrado como es el sistema inquisitivo, no existe la discusión, ¿sí? Sino que no se da el debate,
en el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio existe el debate, existe la discusión. Como es un sistema de poder, es un sistema de partes. El sistema inquisitivo es un sistema de partes, porque está bien definido qué es la acusación, qué es la defensa y qué es la decisión, y quién tiene a sus manos la decisión. Por un lado, la acusación, si lo hablamos en un sistema como el nuestro, hablamos de que existe un órgano oficial acusador. En nuestro medio sería el Ministerio Público. Y hay un órgano también oficial, no órgano oficial, sino que está bien definida la parte de lo que es la defensa y quién toma la decisión. Por eso es que es público, es oral y es contradictorio. Ahora bien, en cuanto a la acusación, sistema acusatorio, el acusador es distinto del juez y distinto del defensor. Si lo vemos en nuestro medio, ¿quién es el acusador? ¿Quién es el acusador en nuestro medio? MPL. El MP. El Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Él es el acusador. Es distinto del defensor. Aquí tenemos una defensa pública y también la persona puede ser patrocinada por un abogado particular. Y tenemos por otro lado, quien toma la decisión es un juez. En nuestro medio es un juez diferente al juez contralor de garantías. Es un tribunal de sentencia. Como este es un sistema de partes, el sistema inquisitivo, el acusador normalmente está representado por un órgano oficial del Estado. ¿Quién es el órgano oficial del Estado? En nuestro medio ya dijimos que es el Ministerio Público. Ya dijimos que es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que actuar siempre que se cometa un hecho delictivo, y esto lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio de la acción penal. En cuanto a la defensa, existe libertad de defensa. El acusado puede ser patrocinado por cualquier persona. Existe existe libertad de defensa. El acusado puede ser patrocinado por cualquier persona, es decir, por un profesional en derecho. Porque, a ver, ¿qué es un defensor? A ver, ¿quién sabe qué es un defensor? Como un abogado, ¿no? Es un abogado, puede ser abogado director, puede ser abogado, pero un defensor, ¿quién? En sí, ¿qué es un defensor? Que protege a alguien. Puede ser alguien que protege a otra persona o algo. Pero dentro del marco jurídico del derecho procesal se nombra un defensor. ¿A un testigo, licenciado? No, un testigo es un testigo. Un testigo es la persona que presencia un hecho y que le consta. Sí, Michelle. Abogado penal. De la defensa pública. A ver, no, abogado penal porque tiene muchas penas, Pati. Sí, Michelle. Es aquel que demuestra que es inocente el patrocinado. Ahí sí lo condenan. Pues ese es su papel, tratar de defenderlo. ¿Tratar de defender a quién? Al acusado. Al acusado. Entonces, ¿qué es el defensor? Quien defiende al acusado.
podría ser la defensa pública penal también, digamos, si vamos a lo que es... Si vamos a la defensa pública, pero ahí hay defensores. Sí, sí. La institución es la defensa pública, pero hay defensores. Entonces, ¿qué es el defensor como persona individual? Es un profesional con conocimientos en derecho, Oli, en todo el sistema jurídico. Por supuesto que es un perito en derecho. Es un perito en derecho. El defensor es un perito en derecho que defiende los intereses de otra persona en un proceso. Penal, por supuesto, ¿verdad? Eso es un defensor. Es la que defiende los intereses de una persona, de otra persona en un proceso. ¿Por qué? Porque es un perito. Es el que sabe. Es el especialista. Porque no le vamos a encargar, por ejemplo, nuestra defensa a un ingeniero, a un ingeniero agrónomo, a un ingeniero civil, a un arquitecto, a un licenciado en administración de empresas, o a un licenciado, o a un contador público y auditor. No. ¿Se entiende eso? ¿Qué es el perito en derecho? Entonces, en el sistema acusatorio existe la libertad de defensa, es decir, que la persona o el acusado puede ser patrocinado por cualquier persona que sea un perito en derecho, es decir, que tiene el derecho a escoger a su abogado defensor. Si no tiene, dice, se le podrá nombrar uno de oficio. Y eso lo hace ya el Estado, porque tiene una institución en nuestro medio, tiene una institución que es ¿cómo se llama? Que es la defensa pública. Entonces, en cuanto a la defensa, el sistema acusatorio, existe libertad de defensa. Es decir, no se reúne en las manos del juez ni de la acusación la defensa. Es completamente diferente. Por eso el sistema acusatorio es un sistema de partes. Es un sistema de partes donde está bien definida quién es la acusación, quién es la defensa y quién es la decisión. Y por último, en cuanto a la decisión. En cuanto a la decisión, el juez tiene funciones exclusivamente decisorias. Es decir, el juez no investiga. El juez no acusa. El juez no defiende. Es decir, que no tiene nada que ver con la acusación, ni tiene nada que ver con la defensa, sino que tiene funciones exclusivamente decisorias. Está para resolver la controversia que se somete a su conocimiento. Porque hay una controversia, hay un proceso, hay un problema, digamos, hay un asesinato, hay una muerte, hay un cheque sin fondos, hay una violación, etcétera, hay un delito. Y él tiene, como está supra por encima de ellos, que tomar la decisión del contradictorio que puede surgir. Porque uno pidiendo sentencia condenatoria, MP, el otro pidiendo sentencia absolutoria, la defensa. Entonces, con máxima imparcialidad, va a decretar o va a tomar una decisión. Hay libertad de defensa, el juez es el que toma la decisión, la valoración de la prueba es a través de la sana crítica razonada, o sea, el análisis que hace de los medios de prueba individuales, relacionándolos unos con otros a través de la lógica, la experiencia y los conocimientos jurídicos y de doctrina que tenga para tomar una decisión. No es con el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, el sistema de valoración de la prueba es a través de la prueba tasada. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? Lic, buenas tardes. Buenas tardes, Jeremías. ¿A qué se le llama prueba tasada, Lic? Disculpe.
Es un sistema de valoración de la prueba. Está la prueba tasada en conciencia, libre convicción o en conciencia y la sana crítica razonada. Esto es de teoría general del proceso, Jeremías. ¿No lo vio en teoría general del proceso? Sí, pero ya, como le digo, no lo tengo presente ahorita. La curva normal del olvido, y eso es lo que no debe suceder. Hay que tratar de siempre mantenerse arribita, no bajar de una vez. ¿Alguna otra pregunta? Nico, una pregunta. En el sistema... Le saluda Hugo Lima. Ah, sí, Hugo, perdón. En el sistema inquisitivo no se vio las garantías individuales. Digamos de que en un sistema inquisitivo depende cómo esté la organización jurídica de quien emplea ese sistema, porque si lo tienen regulado, de acuerdo a las garantías que puedan tener regulados ellos, habría que ver cómo está el sistema, habría que ver cómo está regulado todas las garantías de ellos en su constitución. Si lo vemos a la luz del sistema nuestro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque el artículo 12 dice: nadie puede ser condenado, de la Constitución, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. Claro, en un sistema inquisitivo se estaría violando ese principio constitucional, pero en un sistema inquisitivo en el cual no esté regulado eso. Ahora bien, también recuérdense que tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos en nuestro medio también tenemos la Declaración Americana de los Derechos Humanos, o el Pacto de San José, donde se regulan ciertos principios que garantizan ciertos derechos. Claro que se estaría violando si tenemos regulado eso. Ahora, si no está regulado, yo tendría mis dudas porque habría que ver cómo está regulado. Pero si fuera en nuestro medio, por supuesto que sí. Ok, gracias, Lee. Con gusto, Hugo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hablamos un poco. Sí. Licenciado, disculpe. Sí, María. ¿Podría repetir qué dijo de la acusación en el sistema acusatorio, por favor? En cuanto a la acusación, el acusador es distinto del defensor, es decir, que hay un acusador oficial. Es distinto del defensor y del juez. En nuestro medio podríamos decir que está bien definido que es el Ministerio Público. La defensa está bien definida por su lado y también lo que es ¿cómo se llama? El juez. El órgano oficial acusador es un órgano del Estado. En nuestro medio es el Ministerio Público. Básicamente esos son los principios de la acusación en el sistema acusatorio. Ok, gracias, licenciado. Con gusto, María. Hablemos un poco del sistema mixto. En el sistema mixto, ya decíamos de que el sistema mixto divide el proceso en dos partes. Una que es secreta y otra que es pública. El sistema nuestro código procesal penal anterior era un sistema mixto, con un acentuamiento con acentuación de ¿cómo se llama? Del sistema inquisitivo, porque su columna vertebral radicaba en lo que era la escritura, que es una de las formas en que se lleva a cabo el sistema inquisitivo. ¿Sí? Ahora bien, estudiando un poquito o haciendo una referencia, una remembranza de lo que es el sistema inquisitivo, el proceso se podía iniciar por denuncia, querella o de oficio, decía.
y cuando se iniciaba por un parte de policía, porque no era prevención policial, y actualmente todavía se le sigue llamando tradicionalmente, muchos oigo yo que dicen parte de policía, el parte de policía, el parte de policía. Y efectivamente el parte de policía se tomaba como una denuncia. Se tomaba como una denuncia. A partir de ahí surgían, se dictaba una primera resolución que se llamaba el auto de instrucción. En el auto de instrucción se ordenaba el conocimiento de las primeras diligencias, que tenía un término de 3 días. En esos 3 días te tenían que practicar las diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento del hecho. Luego teníamos en este sistema mixto que en ese auto de instrucción se abrían 2 cuerdas, la cuerda pública y la cuerda secreta, y las cuerdas consistían en que eran 2 expedientes. 2 expedientes, uno que era público y otro que era secreto. Es decir, que llevaban 2 legajos de copias. En el legajo público se iban poniendo todas las actuaciones que no tenían nada que ver con la investigación. Por ejemplo, el nombramiento de un defensor, el discernimiento del cargo del defensor, etcétera. Y en la cuerda secreta se iban poniendo todas las actuaciones que tenían que ver con la investigación. Entonces, los primeros 3 días los conocía un juez de paz. Luego pasaba al tribunal de instancia. El tribunal de instancia al 5.º día máximo tenía que definir sobre la situación jurídica del procesado y le dictaba un auto de prisión provisional. No era preventiva como se le llama ahora, sino que detención provisional. Y a partir de ahí corrían 15 días de sumario. Esta parte de las primeras diligencias y a partir del auto de prisión, que era el sumario, que duraba 15 días, era secreto. Nadie tenía acceso al expediente, únicamente el juez, y todo era por escrito. Y al final de los 15 días dictaba el auto de apertura a juicio, y en el auto de apertura a juicio se unía lo que era la cuerda pública con la secreta y se formaba solo un expediente, y ya las partes se les notificaba y se les daba copia de todas las actuaciones que había, de todo lo que se había investigado. Todo, yo digo todo, pero no era prácticamente nada de lo que había investigado el juez. Y este juez era un juez unipersonal, porque este juez conocía de las actuaciones y conocía también de las, ¿cómo se llama? Conocía también de la fase del juicio. Es decir, que era un juez, había un órgano oficial acusador y también podían acusar los particulares. Es decir, que la acusación está en manos de un órgano oficial y particular, pero la decisión correspondía a un juez. En cuanto a su forma, era escrito, tenía una parte secreta y una parte pública, porque a partir del auto de apertura a juicio, el proceso se volvía público. Ya se tenía acceso al expediente, le daban copias a uno, pero seguía prevaleciendo la escritura. ¿Sí? Seguía prevaleciendo la escritura. Tenía un tinte de acusatorio. El único tinte de acusatorio tenía de que el día de la vista, antes de que se dictara sentencia, podía ser público, siempre y cuando una de las partes lo pidiera. ¿Alguna duda con respecto al sistema mixto? De acuerdo a lo que hemos platicado, ¿cómo piensan ustedes, de acuerdo a lo que han ido leyendo, a lo que han oído, a lo que oyen a diario en los medios de comunicación, a lo que miramos, a lo que hemos leído básicamente, a lo que hicimos de resumen del código? ¿Cómo piensan? ¿Qué piensan que es nuestro sistema? ¿Qué sistema sigue nuestra legislación?
Sí, Byron. Buenas tardes, licenciado. Primero agradecerle por la retroalimentación que nos ha dado. Creo que hemos basado, bueno, yo lo he visto así de esta manera, de manera personal, un proceso casi que estricto anteriormente en el proceso penal, otro pues liberal en cierta manera como lo estamos trabajando hoy en día. Y contestando su pregunta, licenciado, yo creería que nuestro nuevo sistema, hoy en día pues, lastimosamente no sabemos si es mixto, o es liberal, o es impositorio, o es favoritario para otra persona. Por las deberías, y lo digo de esta manera, de manera personal, licenciado, con todo respeto para todos aquellos que son conocedores de la ley, que las decisiones no han sido tomadas de una manera bilateral, ni siquiera de una manera, digamos, ecuánime, por decirlo así, para decir que es mixto, o que de una manera sea inquisitivo, porque hemos visto algunas decisiones que de verdad nos dejan mucho que desear. Obviamente cada proceso, pues, y lo que estamos estudiando nosotros es el primero determinar un proceso penal, conocer un delito, saberlo identificar, cómo relacionarlo con las mismas leyes que Guatemala tiene impuestas. Usted tocaba un tema bien importante, los pactos que Guatemala misma ha relacionado en cuestiones penales también, que limitan muchas veces decisiones en cuestiones del momento de ejecución. Yo lo miraría, Alec, desde el punto de vista como que estamos en un sistema mixto, pero favorable a una tercera parte. De esa manera sería mi pensamiento, licenciado. ¿A qué tercera parte sería favorable para usted? Mire, yo creería, sin equivocarme, tal vez a la parte más empoderada o favorable para una tercera persona. Cuando yo hablo con tercera persona no puedo identificar a una persona en sí, pero creería yo que ciertas decisiones a nivel estatal que se han dado en las últimas actuaciones, desde las mismas cortes que hemos visto, no han sido ecuánimes a favor del pueblo, creo yo. O sea, que no se toman las leyes a conciencia lo que le favorece a la población. ¿Alguien más? Sí, Shell. Pues por las características que usted estaba comentando, creo que tenemos el sistema acusatorio, ¿verdad? Porque hay una parte digamos que acusa, hay una parte bien definida que defiende y hay una parte bien definida que toma la decisión únicamente. ¿Alguien más? Gracias, Michelle. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cómo piensa que es nuestro sistema? Luego voy a decir yo cuál es lo que yo pienso. Tampoco es una camisa de fuerza porque tenemos la libertad de poder pensar y expresar cómo es nuestro sistema. Sí, licenciado, fíjese de que el sistema que a veces se ve, y hasta en la televisión salen en las noticias que cierta persona fue acusada de no sé qué, y el problema es de que se la llevan a un proceso y al poco tiempo anda en la calle nuevamente, ¿verdad? Entonces, hay personas, fíjese que aquí por donde yo vivo, vienen personas bien vestidas en autos de lujo y asaltan a la gente. A ellos se los llevan presos, pero a la hora de seguir el proceso ellos salen en libertad, ¿ves? No hay condenación para mí porque yo veo que esa misma gente anda jodiendo por otros lados, ¿verdad? Solamente, licenciado. Ana Patricia. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ani. Yo pienso que nos regimos por el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque hay contradicción, es oral y público. Y existe la división de las partes. Exacto. Omar. Buenas noches, licenciado y compañeros. Licenciado, yo opino que estamos en un sistema mixto, ya que en algunas ocasiones hay algunos casos que son reservados, los cuales... ¿Reservados para quién? Para como el conocimiento de la población, licenciado, a veces solo las partes... Pero no es reservado para las partes que son los principales actores de esto. Por eso el principio constitucional dice,
El que esté perseguido, dice, tiene derecho a asistirse de abogado defensor desde el momento de su detención y tiene acceso a todas las diligencias. Sí, licenciado. También, tal vez otro ejemplo, licenciado, con este que está como en polémica, el juez Freddy Orellana, que así como este licenciado Fopa, que él mencionaba que él no era el juez natural que tenía que conocer, pero el otro afirmó su postura y él fue como el que llevó el proceso como inquisitivo, ¿verdad, licenciado? Así que va Es que fíjese que yo creo que ahí había alguna equivocación, porque el juez natural es el que está instituido por la ley. Es decir, ¿acaso crearon un juez extraordinario solo para juzgar a Fopa? No crearon un juez extraordinario. El juez natural es el que está instituido por la ley y él tiene un nombramiento del juez. Es el juez natural. Es decir, son los que están preconstituidos. Dice, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante las autoridades debidamente preconstituidas. Es decir, que se prohíben los tribunales ex post facto, o sea, los tribunales de fuero especial, que se crean solo para juzgar a determinadas personas o determinados casos. Aparte sería que dijeran, miren, que crean una ley solo para juzgar a Fopa. Ese es un juez extraordinario, no es un juez natural. El juez natural es el que está instituido en la ley. Todos los que están nombrados ahorita, cualquiera que cae es un juez natural. No sé si le queda claro. Sí, ya me queda más claro, licenciado. Gracias por aclarar. Yo considero que nuestro sistema es un sistema acusatorio. ¿Por qué? Básicamente tenemos bien definido lo que es la acusación, lo que es la defensa y lo que es la decisión. Sus principios, la oralidad, la publicidad, la oralidad y el contradictorio se dan. Tiene algunos resabios, por ahí algunos tintes de inquisitivo, porque hay algunas actuaciones que se hacen por escrito, pero su columna vertebral sigue siendo la oralidad. Si bien es cierto que la investigación se documenta a través de la escritura y hay determinados actos que se tienen que hacer a través de la ¿cómo se llama? De la escritura, no quiere decir de que no tengamos bien definido lo que es la acusación, lo que es la defensa y lo que es la decisión. Tenemos un ministerio público que acusa. Y ya vamos a ver cuáles son las diferentes modalidades que existen. Tenemos a un ¿cómo se llama? A un defensor. Existe una defensa pública, existe la defensa particular. Y tenemos bien definido quién investiga, que es diferente al juez. Es el ministerio público. ¿Quién controla la investigación? Que es un juez, que es diferente, el juez de instrucción, al juez que conoce de lo que es la sentencia. Porque hay un juez de instancia, un juez de instrucción y un juez de sentencia, que son diferentes. Entonces, para mí, es un sistema acusatorio. Les voy a mandar un trabajito que quiero que hagamos ahorita, vamos a ver si lo puedo mandar. Les mandé algo ahí post Classroom. ¿Ya lo tienen? Ya, licenciado. ¿Qué es lo que tienen ya? Es una carpeta que dice principios constitucionales. Ajá. Y abajo, pues, tenemos como para que demos nuestra opinión. Bien. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ahorita todos van a sacar su Constitución Política de la República de Guatemala.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, su Código Procesal Penal, su Código Penal y la Ley del Organismo Judicial. Le ponen nombre, por favor, y su sección, el nombre para identificar para cuando me lo manden. El trabajo consiste en lo siguiente. Ustedes leen el principio de legalidad en qué consiste y luego buscan en la Constitución cuál es el artículo que aplica en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Código Procesal Penal y en el Código Penal si existe y en la Ley de Organismo Judicial. Abajo ponen sus respuestas, ahí arribita le ponen su nombre y su sección y su número de carnet. Bien, trabajamos pues antes de que nos se nos cierre la clase. Saquen sus leyes, por favor, y empiecen a trabajar. Y yo voy a ir preguntando, como que estuviera en la clase ahí paseándome entre los escritorios, y le voy a decir, por ejemplo, a ver, Eric Aguilar. ¿Está Eric? Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir la Constitución? Y es que ya no apunté lo demás. La ley es que dije el primer día. Constitución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley del Organismo Judicial. A ver, Eric Aguilar había dicho. ¿Está Eric? Evelyn. Ahora ninguno está sentado ahí. Federico, Nicolás, Yantuch. Yantuche ha de ser. Federico. Muy buenas tardes, licenciado, le escucho. Abra su cámara y enséñeme sus leyes. Ahorita. Buenas tardes, licenciado. Aquí tengo lo que es el Código Procesal Penal. Ok, ya lo vi. Enséñeme Sí. los tratados. Aquí tengo la Constitución. Ajá. Y permítanme, licenciado. Y el otro que dijo el licenciado es el Declaración de Derechos Humanos. La Declaración Universal. ¿Y la Convención Americana? Fíjese, licenciado, que eso sí no lo tengo ahorita por el momento, licenciado. Pero qué bueno que tiene por lo menos 3. Así es que va a poder contestar algo con eso. Sí, licenciado, estoy buscando ya. Póngase a trabajar, por favor. En cualquier momento le pido a otra persona que me enseñe sus códigos, así como lo hicimos con Federico. Gracias, licenciado. A usted, Federico.
Fina, ¿quiere preguntar algo? Aquí tengo mis leyes. Sí, qué bueno, pónganse a trabajar entonces. Gracias, Delfina. Lo único que quiero es que me pongan en la respuesta los artículos. ¿Qué artículos son los aplicables? ¿Sí? ¿Qué artículo es el aplicable? Que me manden la hojita cuando yo se las pida. Solo que pongan en la Constitución el artículo tal. En la Convención Americana, el artículo tal. En la Declaración Universal, el artículo tal. A ver cómo van. ¿Alguien ya encontró los primeros artículos? Que me diga. Licenciado, buenas noches. En la Constitución Política de la República, número 5, 152, 154 y 155. No sé si estoy bien. Usted me corrige, Lick. En este momento tampoco sé. El principio de legalidad, ¿qué artículo fue el que citó? Ese sería el artículo 5. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes de que no estén basadas. Ya leyó qué dice el principio. Lea el principio de legalidad. Léalo, por favor. De la hojita que yo me dé. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Permítame, Brandon. Okay. Vamos con Arnold, él levantó la mano. Licenciado, eso se encuentra en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Un proceso Primero la Constitución, después los tratados internacionales y después las leyes ordinarias. Sí, Brandon. Julio del Cid. Sí, Lick, principio de legalidad en el artículo 239 de la Constitución. Dice, eso es lo malo, que solo están buscando en internet y no están leyendo. Eso es lo malo. Se lo leo en la tarea. Lea el principio de legalidad. Se lo leo. Dice, este principio está determinado por el aforismo latino nullum crimen nulla poena sim praevia lege penale. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas, y no se podrán imponer penas que no sean previamente establecidas por la ley. ¿Qué artículo de la Constitución sería? 17. 17. El 12. 17. El 17 y el primero del Código Penal. A ver, 17. Eso me lo tienen que entregar hoy. A ver, levanten la mano los que quieren entregarlo hoy y después voy a preguntar que levanten la mano los que quieran entregarlo otro día. Hoy, ¿quiénes quieren entregarlo? Los que quieren entregar otro día. Levanten la mano sin pena, no hay pena, aquí estamos entre cuates.
No veo que sean muchos. Somos bastantes, licenciado. Sí. Solo con que nos dé tiempo, Lick, lo hacemos hoy, lo entregamos hoy. No, vamos a hacer una cosa. Eso es solo para que entren un poquito en calor, les hice esta prueba, porque estoy viendo que no, se me están durmiendo. Al principio de la clase hice preguntas sencillas de la clase anterior y todo el mundo en otra galaxia. Déjenme ver un momentito. Ahora les pregunto, ¿ya llegó una tarea? ¿Ya les llegó como tarea? Ya, licenciado. Sí, licenciado, ya nos llegó el apartado. Ahí tienen las instrucciones. Ya les di las instrucciones oralmente. Es para mañana a las 10 de la noche, no más de las 10 de la noche. ¿Ok? Gracias, licenciado. Estamos de acuerdo. Solo tienen, óiganme, solo tienen que poner el artículo de la Constitución, de la Convención, de la Declaración Universal, de la Convención Americana, del Código Procesal Penal, del Código Penal y de la Ley del Organismo Judicial. Tienen que leer, no estén buscando en internet, lean, trabajen, despierten el cerebro. ¿Sí? Lean el principio en qué consiste y búsquenlo en la Constitución. Porque otros estaban con el principio de legalidad general, no. Es el principio de legalidad penal del proceso, pues. ¿Ok? Estamos. Ahí lo mando, Sí, pues. gracias. Está bien, licenciado, gracias. Cuídense, feliz noche, que estén bien. Feliz noche, Lick, gracias. Feliz noche. Feliz noche.